Vamos a comenzar hoy con una actividad, una ponencia de una profesional. Ella es geógrafa, que fue titulada con la máxima distinción, un compromiso con la lucha por la educación gratuita, de calidad, universal, que deje de ser un negocio. Tal vez no la conocemos mucho por la carrera que eligió, sino por la lucha, porque fue una pingüina. Ella es chilena, hablamos de Camila Vallejo, quien desde muy joven se involucró con el compromiso del presente y por lo tanto el futuro de su nación. Ella estuvo como máxima representante de la Federación, la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, presidenta, vicepresidenta, pero también a través del partido al que pertenece también es representante en el Congreso. Ella es diputada y está con nosotros. Le damos un fuerte aplauso y la bienvenida a nuestra invitada Camila Vallejo. Yo soy más bajita. Wow. Me habían dicho que era lindo el lugar, pero no pensé que tanto. De verdad, felicitaciones por la remodelación que han hecho a este centro cultural. Quiero agradecer en primera instancia la invitación, darme la posibilidad a través del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, de poder estar nuevamente acá en Buenos Aires, poder estar con ustedes y tratar también un poco de completar aquella presentación. No sé si alguno de ustedes estuvo en el foro Encuentro Latinoamericano Internacional de Emancipación e Igualdad, pero ella se me dio y se me brindó el honor de poder compartir algunas reflexiones, alguna experiencia y algunos de los objetivos políticos de la lucha actual en Chile. Pero bueno, ahora la convocatoria está en el marco del homenaje, ¿cierto?, a uno de los grandes pensadores, intelectuales, ineludible además para las discusiones teóricas de la izquierda contemporánea, que Ernesto Laclau, que además ha trascendido lo que es la discusión y la praxis política en Argentina, ha logrado también permear los debates y las discusiones en Latinoamérica y particularmente también en Chile, donde además he podido profundizar el conocimiento de este gran intelectual gracias a su compañera Chantal Mouffe, quien además me invitó el año pasado a este encuentro, este homenaje, y obviamente yo no pude hacer más que comprometerme con mi presencia, poder compartir con ustedes más de nuestras reflexiones, pidiéndole un poco sí por la discusión y el trabajo legislativo, además que justamente el 6 de octubre, que Ernesto cumpliría 80 años, mi hija también está de cumpleaños, así que no podía venir antes, me tocó estar en el cierre. Y bueno, mi presentación, entiendo que además me toca hacer la inauguración hoy día, no siempre me toca hacer estas cosas, así que voy a tratar de partir de un poco lo general a lo particular. Se llama política y la disputa hegemónica. Obviamente no voy a poder abarcar, sería muy pretencioso de mi parte abarcar todo lo que pueda referirse a lo que es la disputa política, la disputa hegemónica o el accionar político actual, tanto en Chile como en Latinoamérica, y de lo que se pueda extraer, ¿cierto?, del trabajo de tanto Ernesto Laclau como de Chantal Mouffe en sus principales obras. Pero voy a tratar de abordar 3 puntos. Lo primero tiene que ver con los marxistas en la disputa por la hegemonía en el siglo XXI. Y la verdad es que cuando uno habla del marxismo, obviamente cuesta en nuestras sociedades contemporáneas hablar de qué significa ser comunista, qué significa ser marxista. Siempre se trata de trasladar a los actuales luchadores políticos de izquierda, marxistas y comunistas a lo que fue la Unión Soviética o a los socialismos reales, y poco se le permite desarrollarse y reflexionar, ¿cierto?, lo que es la realidad contemporánea a nivel de nuestras naciones, Latinoamérica, y particularmente también el mundo y los distintos conflictos que se están dando. Pero a propósito de eso, una de las cosas que hemos visto, al menos el 2011, no solamente lo que fue el movimiento estudiantil, sino que el surgimiento de muchos movimientos sociales con el carácter o el eslogan o la categorización más bien de los indignados. Vimos en Europa, ¿cierto?, incluso en Estados Unidos, el surgimiento de protestas y manifestaciones sociales que hacían algún tipo de cuestionamiento sistémico a los órdenes establecidos desde el punto de vista económico como político.
pero no necesariamente, a pesar de que muchas veces de manera antojadiza se trató de poner un estado homogéneo, ¿cierto?, estas luchas o tratar de categorizarla en una definición en particular, con imágenes como en The Times cuando aparecían personas encapuchadas, como tratando de reducir lo que significaban esas luchas que se dieron con sus particularidades también locales, pero no había, habían un grado de diversidad, un grado de distanciamiento incluso en muchas de esas luchas, no logrando una construcción de un horizonte común a pesar de ciertos intentos de fisuramiento al orden hegemónico establecido. Y creo que, en primer lugar, es el deber de, al menos la izquierda y los marxistas, tratar de articular, tratar de construir estas voluntades colectivas, como mencionaba Chantal, ¿cierto?, en su obra agonística, para poder, de alguna manera, generar una coordinación que permita entender, ¿cierto?, que la superación de las desigualdades o de estas estructuras de dominación, control y explotación que se dan en todo nivel y que actúan de manera coordinada, en red, sistémica, en distintos ámbitos, no solamente el ámbito político, económico, sino que también cultural, ideológico, comunicacional. Por lo tanto, también hay que saber afrontarlas de manera articulada, de manera en red. Y entender, por lo tanto, que el desafío de las organizaciones, de los movimientos, de los partidos, también construir esas voluntades, ¿cierto?, y construir horizontes comunes de transformación resguardando la diversidad y respetando aquellas diferencias legítimas que cada movimiento pueda tener. Y bueno, sobre la disputa hegemónica en Chile, al menos para tratar de particularizar un poco lo que ha sido la batalla, al menos desde el 2011 hasta la fecha, que hemos tratado de dar y que seguimos dando. Y un poco en el encuentro anterior en Emancipación e Igualdad yo les comentaba cómo había sido el 2011 el resultado de una maduración, sobre todo política, pero también orgánica, de un movimiento que no surge espontáneamente el 2011, sino que viene construyéndose hace años, distintas batallas, antes de la dictadura militar, con el proceso de reforma universitaria, durante la dictadura militar, en procesos de resistencia, ¿cierto?, dentro de las instituciones, establecimientos educacionales, para enfrentar el intervencionismo, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas en la conducción de nuestros planteles educativos, recuperar organización estudiantil, recuperar organización académica, cultural, etcétera, etcétera, y que derivó después también en las épocas de transición con otro tipo de luchas caracterizadas por la recuperación del derecho a la educación, pero el 2011 logra una maduración, haciendo síntesis de estos procesos, en el que se logra decir de alguna manera que la batalla por el derecho a la educación no simplemente se reduce a la batalla por una educación gratuita de calidad, como eslogan. Tiene que ver con una batalla que logra o que trata más bien de generar una disputa al sentido común neoliberal o este imaginario cultural que se impuso y se fue institucionalizando a propósito de la imposición de un modelo económico, político y cultural durante la dictadura militar, pero que se va institucionalizando también durante los periodos de transición a la democracia, los gobiernos de la concertación, y que obviamente todavía está vigente. El movimiento estudiantil, por lo tanto, logra develar que el modelo educativo, el modelo basado en la mercantilización de la educación, es un modelo que está pensado de manera consciente para reproducir las clases sociales a través de lo que se ha llamado la segregación socioeducativa, lo cual no lo hemos puesto en evidencia solamente nosotros, el movimiento estudiantil y social por la educación, sino que incluso organismos internacionales como la OECD, pero que también, además de esa intencionalidad de reproducir a través del modelo educativo la desigualdad de origen o estructural que tiene nuestro país en materia socioeconómica a nivel de ingresos, también tiene el objeto de generar una colonización del pensamiento crítico, es decir, generar las condiciones culturales y políticas para la reproducción de esa desigualdad y para la reproducción de ese aparato productivo. En síntesis, el modelo educativo segregado, ¿cierto?, educación de un tipo para las personas pobres o, como se dice, de ingresos medios, vulnerables, otro tipo de educación para los segmentos medios, que es la mayoritaria en nuestro país, cosa de separar ese sujeto de transformación social, que es la masa trabajadora, y dividir a lo que son los pobres de las clases medias porque se distancian en materia de identidad, y además una educación distinta para los segmentos más ricos.
Esa es la segregación socioeducativa que se refleja a todo nivel. Formación inicial, formación escolar, secundaria y media, pero también la educación superior a través de lo que es la formación técnica, que es la única esperanza de continuidad de estudios terciarios para los segmentos más desfavorecidos de nuestro país, salir rápidamente a trabajar, ser mano de obra semicalificada o cualificada, pero sin tampoco necesariamente contar con la herramienta de culturales y de capacidad crítica para no ser un mero autómata reproductor de la fuerza productiva, ¿cierto?, del aparato productivo, sino tener la capacidad de transformación social. Lo mismo la formación universitaria, formaciones de élite o reproductoras de élite política, por un lado, y otras reproductoras de la élite gobernante en materia de, ¿cierto?, formar a los hijos de los dueños de empresa y así sucesivamente, ¿cierto?, reproducir a través de una familia, ¿cierto?, el poder económico en Chile. Entonces hay obviamente un trasfondo brutalmente ideológico o sobreideologizado en lo que se impuso y lo que se fue institucionalizando en materia educacional, lo cual nos llevó a decir, bueno, el tema no es simplemente que garanticemos la educación gratuita universal en la educación y que sea de calidad como tradicionalmente la concebimos, porque claro, gratuita tiene un objetivo político de fondo que es permitir, o más bien impedir que se siga reproduciendo esta forma de esclavitud del siglo XXI, que es el endeudamiento. Los segmentos medios, sobre todo, que ingresan a la educación superior lo hacen a través de la deuda, terminan pagando 3 veces la carrera por concepto de deuda y además reproduce esta lógica de trabajar para pagar deuda y casi someterse a la autoexplotación y a la postergación de otros propósitos legítimos para el desarrollo humano, que es la cultura, el ocio o incluso la vida familiar que contradictoriamente los conservadores defienden, pero que no permiten a través del modelo productivo y económico que defienden. Entonces, la gratuidad tiene ese objetivo, pero también tiene el objetivo de desmonetarizar la relación entre estudiante y la institución educativa. Hoy día, lamentablemente, lo que se ha impuesto, y es una concepción hegemónica del modelo, lamentablemente que todavía sigue siendo, a pesar de la lucha del 2011, una reproducción o mantención de un sentido común neoliberal en los sujetos chilenos, de decir, yo invierto individualmente, ¿cierto? Soy cliente, soy consumidor de la educación y por lo tanto el Estado permitiendo eso e interviniendo para que esa relación se produzca, entregando créditos, ¿cierto? Cuando hay una estafa en materia de créditos, por ejemplo, con la institución o con la banca, lo que el Estado de Chile le dice al estudiante, prácticamente esto es casi una relación entre privados, entonces para reclamar vaya al CERNAC, al Servicio del Consumidor. Y entonces esa lógica clientelar es una forma de decir, aquí hay una instauración hegemónica de lo que es este modelo, ¿ya? Y que se ha enraizado también en lo que es la reproducción, ¿cierto?, de un intelecto o más bien una forma de pensar en los ciudadanos chilenos, que es lo que permite la perpetuación o dominio cultural de este modelo. Pero no solamente eso, sino que cómo logramos que la educación supere esta lógica a través del cuestionamiento a la calidad, ¿cierto?, que se ha impuesto de la estandarización. Cuando hablamos de calidad decimos, no podemos simplemente medir la calidad a través de mecanismos estandarizados que permitan rankear la institución si estas son buenas, malas o peores, y por lo tanto quien está mejor es la que logró competir mejor en el sistema y por lo tanto recibe mejor financiamiento y las familias prefieren pagar más para ingresar a esa institución en esta lógica de mercado. La estandarización además distorsiona el proceso educativo para poder en el fondo evitar formar educando sujetos con capacidad crítica, porque la educación no puede reducirse simplemente a un entrenamiento para responder bien a una prueba estandarizada que solo mide conocimiento. La educación tiene que ser una instancia de formación de sujetos, de ciudadanos, de seres humanos que puedan desarrollar en plenitud sus capacidades, su habilidad y sobre todo lo que es su convivencia, su relacionamiento con la sociedad. Pero bueno, pasando a este punto, otro elemento, y este es el segundo elemento, diría yo, de la disputa hegemónica, tiene que ver con que no basta simplemente con dar la batalla contrahegemónica en el ámbito de la educación, construyendo una alternativa de modelo educacional basada ya no en la educación como un bien de consumo, sino que en la educación como un derecho social universal, como además de un derecho, un deber e incluso una inversión de la sociedad
porque toda la sociedad necesita profesionales y técnicos con capacidad crítica, con capacidad de resolver los problemas cada vez más complejos de una sociedad, sino que también tiene que darse en un plano mucho mayor, quizá mucho más estructural que la misma educación, dado que la crisis del sistema educacional responde a una crisis mayor de control, de dominación, de subordinación y explotación de la mayoría del pueblo de Chile en su diversidad. Trabajadores, precarizados, pobladores, movimientos medioambientalistas, en fin, una caracterización que hoy día quizá es mucho más compleja de lo que era en siglos pasados, bajo las definiciones quizá más ortodoxas del marxismo. Por lo tanto, ¿por qué era necesario dar ese salto, cierto? Y señalar que la batalla contrahegemónica en materia del movimiento social por la educación no podía estar restringida a la educación, porque incluso pensando de la misma perspectiva de la educación, no basta con garantizar acceso gratuito a la educación. Cuando vemos que el único futuro construido posible bajo esta lógica, entre comillas, de igualdad de oportunidades de una familia de escasos recursos, es que su hijo ingrese a la formación, por ejemplo, en el caso chileno, está pasando en el debate actual, la formación técnica, que es socialmente menos valorizada. ¿Y por qué? Porque tiene que salir más rápido al mercado laboral, porque la familia necesita que el hijo vaya a trabajar prontamente para sustentar a la familia, porque el ingreso familiar del padre y la madre no alcanza para poder llevar una vida de alguna manera de calidad o digna. Y por lo tanto se reproduce culturalmente, ¿cierto?, bajo esta desigualdad de origen, que el hijo prefiera, ¿cierto?, ver como una mayor oportunidad la formación técnica, que no le da tampoco necesariamente la herramienta de formación más amplia y cultural que requiere para ser un sujeto con capacidad de transformación. Pero también porque no basta mantener una educación gratuita o de calidad si es que en una región, por ejemplo, del norte, van niños que tienen problemas graves de salud porque su sangre está contaminada producto de la fuerte explotación de las empresas mineras que han contaminado el medio ambiente. Y que por lo tanto la prioridad de la familia ya no es simplemente que el hijo vaya a la escuela, sino que cómo resolver el problema de salud de su hijo, o en muchos casos de la abuela, que por lo general son las que se quedan cuando el hijo sale de la escuela, porque los papás están trabajando, ¿cierto? Son las abuelas las que se quedan con el hijo, pero sin embargo la abuela tiene otros problemas de salud que no puede resolver bajo el sistema de salud en Chile, que también ha sufrido la misma lógica de mercantilización, donde la salud pública se ha visto en desmedro, donde no es capacidad de resolver los problemas que aquejan cada vez de manera más creciente a la población chilena y particularmente a los adultos mayores, que son quizá el porcentaje de población que más rápidamente va creciendo en nuestro país. Entonces, hay un problema sistémico y estructural que, por lo tanto, nos planteó el desafío del 2011, pero sobre todo actualmente, cuando estamos discutiendo ya cómo materializar esas aspiraciones del 2011 en el Parlamento a través de leyes de reforma, es que decimos no basta simplemente con hacer un cambio radical en la educación para dejar atrás la lógica de mercado, ¿cierto?, la lógica de la estandarización de la educación, sino que tenemos que hacer otros cambios estructurales en materia de salud, en materia de pensiones, en materias laborales y sobre todo en materia de nuestro modelo de desarrollo productivo, que es el que de manera originaria, ¿cierto?, construye estas relaciones de producción desiguales y que afecta diferenciadamente a la población a lo largo de todo nuestro país, lo que hace que surjan manifestaciones diversas de lucha social, por ejemplo, lucha de movimientos medioambientalistas, producto de este modelo de desarrollo que genera acumulación, ¿cierto?, o un modelo más bien de generador de pobreza estructural, producto del patrón acumulativo que tiene en la generación de capital, sobre todo financiero, y que genera, entre comillas, externalidades negativas en el medio ambiente, producto, obviamente, de la explotación de nuestros recursos naturales, que es la base de nuestra economía, particularmente el cobre, y que ha derivado también en otro tipo de luchas, en este modelo capitalista con expresión neoliberal, y además con un componente potente de lógica patriarcal, ha permitido, ¿cierto?, que se hayan desarrollado cada vez con más fuerza movimientos por la igualdad o equidad de género, como también
las luchas por avanzar en el respeto a distintos tipos de familia y particularmente la unión civil, idealmente el matrimonio homosexual, entre otras manifestaciones que se han producido bajo esta lógica, ¿cierto?, de poder combatir o generar espacios contrahegemónicos a un modelo de desarrollo neoliberal, obviamente con matriz capitalista, y también con un fuerte componente patriarcal que se reproduce en la política misma. Pero bueno, como la lucha debe ser contrahegemónica porque se expresa, domina hegemónicamente a través de distintos aparatos de dominación, control, subordinación, hay que combatirla políticamente. Y uno de los desafíos mayores que tenemos en la lucha política es que el descontento actual, no sé si solamente en Chile, quizá pasa en otros países, tanto de Latinoamérica o el mundo, con la política, no se reduce simplemente a la falta de moralidad o ética de algún político o partido, porque el político que elegimos es malo, porque el partido este es malo. Tiene que ver con un problema de la política en sí misma, porque la política ha perdido poder, porque muchos otros poderes no tienen capacidad política, pero además porque el poder económico ha colonizado también el poder político y por lo tanto casi la política no tiene poder con el sentido más amplio de la palabra. La política con esa capacidad de resolver los conflictos y los problemas. Es el poder económico el que se está inmiscuyendo en la política a través del financiamiento de campaña, a través de estos casos también de corrupción. ¿Y por qué? Porque obviamente la alta concentración del poder económico ha llevado a la subordinación de las definiciones políticas que posiblemente, incluso aun teniendo voluntad política de los actores políticos, de repente no se puede ejercer la soberanía por la falta justamente de articulación de los distintos actores sociales, partidos, sindicatos, organizaciones sociales, para contrarrestar ese poder económico tan desarrollado que se ha dado en nuestros países, que son nacionales, pero principalmente transnacionales. Y un ejemplo concreto de eso lo vivimos en Chile cuando, a pesar de tener un programa que en la mayoría de su aspecto, el programa de la nueva mayoría actual en el gobierno de Michelle Bachelet plantea muchas cosas que hemos demandado por años en las calles, no solamente la reforma en la educación, sino que también la reforma tributaria, el cambio de la constitución política de Chile, se ven en desmedro o se ven de alguna manera disminuidas porque el poder económico, principalmente desarrollado a través de la inversión privada, dice, si ustedes siguen con eso, a nosotros nos da desconfianza, por lo tanto no invertimos en la economía, por lo tanto generamos desaceleración económica y entonces los dejamos amarrados de mano y no les permitimos ejercer soberanamente lo que el pueblo mandató en su mayoría a ejercer, que era un programa de transformación social. Y eso es un problema real de nuestro modelo económico neoliberal, donde obviamente nos plantea el desafío es entender cómo este modelo de concentración del capital, ¿cierto?, nos impide muchas veces o nos imposibilita actuar con soberanía, entender cómo podemos construir un poder que realmente le genere contrapeso y que no mire simplemente la capacidad de construir una alternativa por un gobierno de turno o por si se tiene o no una mayoría parlamentaria. Y entonces ahí, obviamente, el tercer desafío que viene más de esa disputa política, entender que es necesario resignificar el ejercicio de la política, es que decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos cuando la misma forma de dominación hegemónica de quienes no quieren esos cambios y que parte efectivamente de los que concentran el poder económico nacional y transnacional, se ha inmiscuido en la conciencia incluso de la misma izquierda? Cuando hay presencia de la izquierda en movimientos sociales, sindicales, gremiales, estudiantiles, que renuncian a la posibilidad de disputa de la política y más bien dicen que todo lo que es participar de la institucionalidad política o disputar el poder político, con ausencia de mi punto de vista grave de poder, pero disputar la institucionalidad política para transformar es un error porque en sí mismo la política es algo corrupto, es lamentable porque justamente termina siendo muchas veces funcional a lo que el poder económico requiere para que no exista la recuperación del poder por parte de la política. Entonces, la renuncia de las masas populares, sindicales, estudiantiles, muchas veces, a la política termina siendo un gran golpe a la posibilidad o un gran impedimento, una trama a la posibilidad de justamente generar este trabajo en red y articulado de quienes tienen
vocación transformadora y que, desde mi perspectiva al menos, marxista o comunista o la gente que se sienta a izquierda, realmente poder avanzar en construir más allá del discurso, más allá del testimonio y más allá de la estética. Y por lo tanto, creo yo, en honor a lo que ha señalado, obviamente, una de las obras más importantes en hegemonía, estrategia socialista, Laclau, con Chantal Mouffe, hay un presentador que creo que viene más tarde, que es Emir Sader, y que estuvo en el panel, en el foro anterior, si bien no me equivoco, en Emancipación e Igualdad, y que creo que es muy, ilustrativo de lo que trato de decir y un poco del desafío que tenemos tanto en Chile y también en Latinoamérica. Y que dice así: la lucha contra la mercantilización del mundo es la verdadera lucha contra el neoliberalismo, mediante la construcción de una sociedad democrática en todas sus dimensiones, lo que necesariamente significa una sociedad gobernada conscientemente por los hombres y mujeres y no por el mercado. Emir Sader, junio 2003. Y yo rescataría además esta lógica de el gobierno ejercido conscientemente por el hombre y por la mujer, hombres y mujeres, y la distinta además identidad de género que me parece importante plantear en esta inauguración del seminario, porque muchas veces se nos pierde de vista que en la batalla contrahegemónica, y un poco lo manifestaban algunas luchas que se han dado, hay un elemento importante de la lucha contra la lógica patriarcal en el espacio de poder mismo. Y tanto aquí en Argentina como en otros países de Latinoamérica, pero también en el mundo, cuando hay mujeres participando en el poder, hay dificultades tremendas para poder ejercer realmente el poder. Incluso en el ámbito laboral, cuando la mujer sale del espacio laboral, que cada vez lo hace en una proporción acercándose al de la participación laboral del hombre, aún así se ve sometida a una explotación que no ha podido superar, que es la de este doble trabajo, el ámbito laboral y también en las labores domésticas. Y cuando no suple las labores domésticas, lo hace otra mujer, que no sé si aquí le llaman nanas, en Chile se llaman nanas, que son las que cuidan del hogar cuando el padre y la madre tienen que trabajar, cuidan a los niños, ¿cierto? O se hacen cargo del aseo de la casa. Sin embargo, esa mujer, porque en general son mujeres, también sufre una situación de explotación. En su mayoría son inmigrantes que vienen en una situación precarizada, pero además llegan a sus casas a hacerse cargo también de sus hijos. Y si no son capaces de hacerse cargo de sus hijos, son las abuelas las que se hacen cargo de sus hijos también en condiciones precarizadas. Entonces, tenemos un problema aquí grave de desigualdad de género que no hemos sido capaces de superar y que no se va a superar simplemente cuando superemos el capitalismo o el neoliberalismo en nuestras patrias. ¿Ya? Se va a superar en una lucha en conjunto con la lucha por superar este modelo de dominación-control, ¿cierto?, que se da en el ámbito productivo y que obviamente genera repercusiones dobles y de mayor explotación en las mujeres, además del machismo cultural que está impuesto, donde la mujer, perdónenme, pero el mayor poder adquisitivo, lo único que tiende o tendencia a que sean sujetas de mayor consumo antes que mujeres libres o con un grado de emancipación producto de su independencia económica del hombre. Y eso es, por lo tanto, una demostración más también de que hay un centro neurálgico que es el horizonte a combatir y superar en esta lucha contrahegemónica al neoliberalismo para construir una nueva hegemonía, que es el capitalismo con expresión neoliberal, patriarcal, pero que no es tan simple como eso, porque se reproduce y se manifiesta en red, sistémicamente, en muchos ámbitos de la vida social y cotidiana que tenemos, por lo tanto, que ser capaces de identificar, comprender, asimilar y, por lo tanto, dar la batalla desde distintos frentes y ser capaces de comprender las distintas formas de lucha y no dividirlas. No dividirlas como pasa, y vuelvo al caso de la visión muchas veces de deserción de la política institucionalizada cuando se habla de la lucha extraparlamentaria versus parlamentaria, que en Chile muchos hemos sido además víctimas de fuertes críticas respecto a eso. No puede entenderse la lucha extraparlamentaria como independiente, autónoma,
de la lucha parlamentaria y viceversa, la lucha parlamentaria o por la disputa del poder institucionalizado entenderse como independiente y autónoma, ¿cierto?, de las luchas extraparlamentarias. Y las mismas luchas extraparlamentarias no se pueden entender, ¿cierto?, como luchas aisladas. ¿Ya? No es una lucha aislada la lucha de los movimientos medioambientalistas o ecologistas con la lucha de los estudiantes, con la lucha de los trabajadores, de distintas luchas de los trabajadores del mundo privado, del mundo del sector público, y tampoco la lucha, por ejemplo, de los pobladores o del adulto mayor por tener pensiones dignas. O sea, esas luchas tienen que comprenderse en su diversidad como un todo que debe tener una articulación bajo una voluntad colectiva para justamente construir un bloque de generación contrahegemónica, ¿cierto?, en el marco de una gran batalla de las ideas, ¿cierto?, y de disputa del sentido común que nos afecta cotidianamente en la posibilidad de avanzar realmente en la generación, además de conciencia en nuestro pueblo. Un ejemplo final para demostrar lo importante que es dar esa batalla contrahegemónica en la praxis misma, en la cotidianidad. En Chile estamos avanzando en la gratuidad, dimos un paso importante en el ámbito escolar, ya este año pasaron muchos colegios que eran particulares con subvenciones, donde las familias pagaban distintos copagos de acuerdo a su capacidad de pago, pasaron a ser gratuitos, y a mí me tocó conversar con muchos y muchas directoras y directores de escuela, más profesores, para conocer la experiencia que habían tenido respecto a este traspaso, o sea, de haber cobrado o estar cobrando a la familia a pasar a ser gratuito y sin selección al ingreso de su establecimiento. Y uno de los principales testimonios y relatos que se me presentó directamente de los directores era que muchas de las familias se le habían acercado con la preocupación de qué iba a pasar cuando entraran familias sin pagar, porque no querían que sus hijos se encontraran o se mezclaran con niños más pobres. Y ese es un problema cultural que evidentemente no se supera simplemente con la inclusión posiblemente forzada que se pueda dar en una escuela, donde se va a ver mayor diversidad en los niños que van a estar presentes en un aula, lo cual, desde mi punto de vista, constituye una riqueza en el marco de un proceso educativo, sino que va a ser un cambio cultural del sentido común que demora años, pero que también hay que darle un empujoncito. Y ese empujoncito no se lo van a dar ni los medios de comunicación ni el discurso dominante. Ese empujoncito se lo tenemos que dar todos dentro de una lucha y una praxis cotidiana, ¿cierto?, en el marco de este entendimiento de que la batalla es contrahegemónica y que se da en todos los frentes y en todos los planos. Con eso quiero finalizar. Chantal, nuevamente muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escucharme, no sé si me pasé el tiempo, pero para mí es un honor, es un placer, es un orgullo estar nuevamente aquí en Argentina, en Buenos Aires, pudiendo dar transmitir esta experiencia y esta reflexión que al menos desde mi posición, desde mi historia, del movimiento estudiantil, ahora en el Parlamento, he podido construir, no creyéndome poseedora obviamente de la verdad, pero sí considerando que mucha de la experiencia han servido para construir o para enriquecer la discusión política e intelectual de la izquierda tanto en Chile como en Latinoamérica, y ojalá contribuya también a las propias luchas que el pueblo hermano argentino está dando, porque además bien sabemos que lo que pasa en Chile, como lo que pasa en Argentina o pasa en Brasil, responde no solamente a la lógica estructura de dominación propia de nuestro modelo de desarrollo neoliberal, sino que también están muchas veces definidas más allá de nuestros territorios por quienes no están pensando en quienes viven en nuestros territorios nacionales. Muchas gracias nuevamente y gracias por la invitación.